Buenas tardes a todos los presentes, ¿no? Aquí les traemos el tema, la convención sobre exhortos o cartas rogatorias, principalmente a iniciativa de la doctora Dunia Morales de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí vamos a tratar de presentarles en unos minutos, junto con nuestros compañeros, sobre el tema de una manera que sea simple y concisa, de que cada persona que pueda escuchar este podcast o de alguna manera pueda ser compartido, pueda ser entretenido y visto a primera vista. Bueno, comencemos primero. ¿Qué es el exhorto y carta rogatoria? El exhorto internacional es una solicitud formal, primeramente, que un juez de un país dirige a la autoridad judicial con otro con el fin de ejecutar adecuaciones procesales. Es muy usado en el ámbito civil, comercial, por ejemplo, para notificar demandas o emplazar testigos, o incluso en América Latina, en nuestro contexto internacional, podemos ver que gracias a la Convención Interamericana de 1975 es una herramienta reconocida plenamente. También podemos hablar de la carta rogatoria, que en cambio, aunque tiene la misma naturaleza jurídica, se utiliza como comunicación directa entre tribunales de distintos estados. Su función principal es solicitar diligencias procesales multilaterales, como en el convenio de La Haya, ¿no? La Haya, que ha sido tan polémica los últimos años porque hemos tenido casi dos procesos, uno por el tema marítimo y el otro por el tema del Silala. También nuestro país ha sido partícipe de este organismo internacional. En Bolivia, el Código Procesal Civil regula ambos mecanismos en los artículos 204 a 303, garantizando la cooperación judicial internacional siempre que se cumplan requisitos como la legalización y traducción de documentos. En conclusión, podemos decir, ¿no?, finalizando, para que a todos los presentes que nos estén escuchando sea comprendido el tema, la diferencia entre exhorto y carta rogatoria es más terminológica en América Latina. Se habla de exhorto, mientras que en Europa se prefiere carta rogatoria. Bueno, gracias por explicar. Tú has explicado el exhorto y las cartas rogatorias en el derecho internacional. Pero también, para empezar, sería bueno saber qué son los exhortos y qué son las cartas rogatorias. Vamos a empezar por los exhortos, que según la doctrina, ambos tienen la cooperación jurídica, ambos medios son de cooperación judicial, pero con diferencias claras. En el caso del exhorto, Eduardo Couture la define como el medio por el cual el juez pide a otro de igual jerarquía, pero en distinta jurisdicción territorial, la realización de una diligencia procesal. En cambio, Davis Echandia también señala que es un acto de cooperación judicial que asegura la práctica de actos procesales fuera del ámbito territorial del juez, que conoce los procesos sin vulnerar el principio de competencia. Entonces, podemos decir que el exhorto es un mecanismo de cooperación judicial interna y que permite a los jueces colaborar, garantizar tanto la eficacia del proceso como el respeto y la competencia. Ahora vamos a hablar pasando al otro punto, vamos a hablar lo que son las cartas rogatorias. Según Davis Echandia, son los instrumentos mediante el cual el juez de un estado solicita a la autoridad judicial de otro país la realización de un acto procesal, como una notificación o la recepción de pruebas. Couture nos dice que se trata del auxilio judicial internacional porque permite que los jueces de distintos estados se comuniquen, pidan la práctica de estos actos procesales dentro de un territorio extranjero. Entonces, la carta rogatoria, vamos a hacer una diferencia entre lo que es una carta rogatoria y un exhorto. Nos dice que la carta rogatoria es un mecanismo de cooperación internacional esencial para garantizar la eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Hay una diferencia importante. El exhorto es una comunicación entre autoridades judiciales y administrativas de un mismo país para realizar un acto fuera de su jurisdicción territorial directa, mientras que la carta rogatoria es una cooperación que se va a dar entre distintos países. Esta ya es más diplomática. Entonces, continuando con el podcast, en la parte que me toca a mí realizarlo es ¿qué son las convenciones en el derecho internacional privado?
Las convenciones en el derecho internacional privado son acuerdos formales y vinculantes con el fin de crear derechos y obligaciones entre dos o más sujetos de derecho internacional. En este caso nos referimos a estas relaciones jurídicas que los realizan entre particulares, por lo cual se establecen reglas, normas o estándares comunes sobre una materia específica y esta crea responsabilidades para las partes firmantes. A menudo se usan como sinónimo de un tratado internacional. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta en estas convenciones es que hay un sinónimo con un tratado internacional, pero no son lo mismo, ya que estas son herramientas fundamentales para resolver problemas y cooperar en temas como el matrimonio, la nacionalidad, el domicilio, la celebración de contratos, etc. En parte, ¿no? Lo que primordialmente tenemos que en el derecho internacional privado contiene principios, y estos principios son propios del derecho internacional, que se adaptan a su objeto. Cada disciplina del derecho se desarrolla en un determinado campo. En el caso del derecho internacional privado, regula las situaciones privadas internacionales, buscando soluciones a estas soluciones que se dan porque nacen de problemas, de estos problemas particulares, por la variedad, estos problemas nacen por esa variedad de legislaciones, porque cada estado tiene su propia legislación. Y al no existir, una uniformidad, el derecho internacional privado lo que nos quiere coadyuvar es a resolver estos problemas. Entonces, el derecho internacional privado, en el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes, entonces conlleva esto a querer resolver estos casos entre particulares, ya que se firman entre ellos. Entonces, con un componente extranjero, estableciendo la ley aplicable, qué ley se va a aplicar qué jurisdicción es competente para resolver ese caso. Entonces, concluyendo en este caso, puedo nombrar unos pocos ejemplos de qué convenciones hay y se han firmado. La Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes, el Código Bustamante y las diferentes convenciones que se realizaron entre estados. Bueno, ¿cuándo fue firmada la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias? Esta convención fue firmada en Panamá el 30 de enero de 1975 y entró en vigor el 16 de enero de 1976, que su finalidad fue armonizar, unificar las normas de cooperación judicial internacional en la materia de civil y comercial. Es un tratado que se han puesto de acuerdo en esta firma del tratado en la convención y acordaron 25 artículos, de los cuales el más resaltante fue el artículo 22, que nos indica que la convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositada el segundo instrumento de la ratificación. La convención se aplica, esta convención que se ha llevado a cabo se aplica únicamente a los procesos civiles y comerciales con los siguientes fines. Nos habla acerca de las notificaciones, de las citaciones o emplazamientos en el extranjero. También nos habla de la recepción u obtención de pruebas. Nos hablan también de si se excluyen los actos de ejecución coactiva u otras medidas que exceden la cooperación procesal. La convención está abierta a firmación y adhesión por parte de los Estados miembros de la OEA. Ahora bien, en Bolivia, ¿quién se encarga de gestionar de las cartas rogatorias? Pero es fundamental para los procesos judiciales. Cuando cruzan las fronteras, la carta rogatoria o comisiones rogatorias, a veces durante un proceso judicial en un país, se necesita obtener pruebas de un país o información que están en otro país. Aquí es donde entran en juego las cartas rogatorias, también conocidas como comisiones rogatorias. La carta rogatoria es básicamente una petición formal
que hace una autoridad judicial de un país a otra autoridad extranjera, para que colabore con ciertas diligencias judiciales. Es decir, es una forma de cooperación judicial internacional que se tiene para pedir una carta rogatoria. Asimismo, es importante entender que esto no se hace de manera informal, no es como pedir un favor a un Estado, es un proceso estrictamente legal, regulado por tratados internacionales. Como ya mencionaron mis compañeros, son los tratados que tenemos para pedir estas cartas rogatorias o exhortos. Estos convenios regionales o las normas internas de cada país, por ejemplo, hay convenios interamericanos europeos y de la Conferencia de La Haya que establecen cómo se debe realizar este tipo de cooperación. Un aspecto importante es clave a quién se encarga de esta carta rogatoria. Es el Consejo General del Poder Judicial. En el caso de varios países, actúa como intermediario en las cartas rogatorias. Su función en sí es asegurar de que tanto la solicitud como la ejecución de la diligencia cumplan con la legislación procesal del país origen y del proceso del país requerido. Entonces, ahora bien, en Bolivia, ¿quién se encarga de gestionar esto? Pues la autoridad central en materia de cooperación judicial internacional es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su rol es facilitar que las autoridades judiciales fiscalicen y administrativas del país cumplan con sus obligaciones en el marco de los acuerdos internacionales. ¿Y cómo se solicita esta carta rogatoria? Hay un formulario específico donde deben figurar los datos de la autoridad que la solicita, la autoridad extranjera requerida, las pruebas que se quieren obtener, el objetivo de esta solicitud y las actuaciones judiciales que se necesitan. Todo esto debe estar en el formulario, que es lo que precisamente necesitamos para los diferentes procesos, información que queremos detallar. También es importante, esta solicitud debe presentarse en el idioma del país al que se dirige, o bien debe estar debidamente traducida. Es un aspecto formal que no puede pasarse de alto. Respecto a los plazos, hay que considerar que cada país tiene su propia normativa interna. Sin embargo, si se necesita realizar una diligencia en una fecha determinada, específica, como una audiencia o una declaración, la solicitud debe enviarse con suficiente antelación y este asunto es de urgencia. Esta urgencia debe justificarse legalmente, mencionando incluso la norma que exige dicha prontitud. En resumen, podemos decir que la carta rogatoria es una herramienta legal muy valiosa para lograr justicia más allá de las fronteras, pero también requiere conocimiento, cuidado en las formas y respeto por la soberanía de los estados. Como ya hemos visto, los exhortos y las cartas rogatorias son instrumentos que permiten que la cooperación judicial funcione más allá de las fronteras nacionales. ¿Cómo es que esta cooperación se ha llegado a materializar a través del tiempo en los diferentes tratados y convenios internacionales que tenemos? Estos tratados son instrumentos, son soporte jurídico que da validez a esta comunicación entre jueces de distintos países. Voy a recorrer a través de esto con los principales convenios que tenemos y desde el ámbito interamericano hasta el global que llegas a existir. Y también lo importante será ver cómo cada uno de estos convenios y tratados aporta soluciones específicas, pero también qué límites pueden estos llegar a imponer para proteger la soberanía y el orden público de los estados. Vamos a comenzar con lo que es la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Está en 1975 en Panamá. Este fue el primer gran esfuerzo de la organización interamericana para establecer lo que son las reglas comunes en la materia. ¿Y qué regula exactamente? Pues
esta convención regula lo que son los actos procesales de mero trámite, es decir, notificaciones, citaciones, emplazamientos y además lo que son la obtención de pruebas en el extranjero. Pero tenemos que tener cuidado, ya que incluye expresamente que cualquier acto que implique la ejecución coactiva, es decir, el uso de la fuerza, como el tema de embargos, el tema de desalojos, no incluye. ¿Por qué? Porque esto ya entraría directamente a tocar lo que es la soberanía de un Estado. Y otro punto interesante de esto es que se llegaron a flexibilizar los canales de comunicación, es decir, que los exhortos pueden tramitarse por vía judicial, vía diplomática, consular e incluso directamente entre autoridades centrales. Esto permite más rapidez, aunque siempre con ciertos requisitos de legalidad y, como ya mencionó, que tienen que ir traducidos. En conclusión, este convenio de 1975 marca lo que es el inicio de la cooperación judicial moderna en América Latina, pero lo hace con mucha prudencia, limitándolo a lo más básico y evitando choques con la soberanía de los estados. Podemos continuar con el tema del protocolo adicional de la convención. Esto que fue 4 años después en Montevideo se firmó este protocolo y este es un complemento a la Convención de Panamá. ¿Qué añade? Básicamente 2 cosas fundamentales. Primero, la obligación de que cada estado designe una autoridad central. Esto fue una verdadera innovación. ¿Por qué? Porque evita depender de la vía diplomática, que siempre es la más lenta. Entonces, desde entonces, cada país tiene una institución encargada de recibir y tramitar estos exhortos. Segundo, incluye lo que es la creación de unos formularios uniformes para todos los países que llegaron a suscribir este tratado. Y aunque llega a sonar un detalle menor el tema de la inclusión de los formularios, es muy importante para el tema de la práctica, porque gracias a estos formularios que están disponibles en varios idiomas, se reducen lo que son los errores de interpretación y se estandariza lo que es el trabajo. El protocolo además aclara que se limita a notificaciones y citaciones, es decir, simplifica, reduce lo que es el alcance y lo hace más efectivo. De esta manera, el protocolo de 1979 no reemplaza la convención de 1975, pero la perfecciona y la hace más funcional en la práctica. Ahora pasemos a la Convención de la Haya sobre notificaciones y traslados de documentos de 1965. Ya damos un salto a lo que es el tema internacional con esta convención. Este convenio fue pensado a escala global y sigue siendo uno de los más utilizados en tema de materia civil y comercial. Su gran innovación fue que nuevamente el sistema de autoridades centrales, pero también lo que hizo es eliminar el requisito burocrático. Ya no se necesita legalizar los documentos, lo cual ahorra tiempo e incluso costos. Un aspecto clave es que los estados pueden notificar según su propia ley o bien siguiendo la forma solicitada por el requirente, siempre que no contradiga el su derecho interno de cada país. Y quizás lo más polémico en su momento fue el artículo 10, que permite notificación directa por vía postal. En muchos estados se aceptaron esta vía, otros se llegaron a oponer, pero sin duda abrió un nuevo camino hacia lo que es la agilización de las comunicaciones judiciales. Y finalmente no podemos olvidar este convenio también protege a las partes. Si un demandante no fue notificado correctamente, el juez no puede dictar sentencia en su contra. Y en el caso de que si el demandado llegase a... ¿No pudiera defenderse? Sí, no pudiera defenderse en su tiempo establecido, se pueden llegar a restituir los plazos procesales. En definitiva, el Convenio de la Haya de 1965 logra equilibrar lo que es la agilidad con garantías de defensa. Y ahora, volviendo al tema de lo que es América del Sur, tenemos lo que es el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional firmado en 2002 entre los estados del Mercosur, más que todo Bolivia y Chile, ¿no? Este acuerdo amplía lo que es la cooperación no solo a lo civil y comercial, sino también al tema del laboral y administrativo. Aquí se regula no solo el tema del diligenciamiento de exhortos, sino también el reconocimiento y ejecución de sentencias, e incluso de laudos arbitrales. Un detalle importante es que se exceptúa lo que es el tema de la legalización a los documentos transmitidos por las autoridades centrales, es decir,
simplifica bastante el tema del trámite, porque ya sabemos en el tema del área legal, sí o sí los jueces te piden algún memorial para el tema de la legalizada y amplía bastante los plazos. Es así. ¿No ve? Y como en los otros tratados se sigue manteniendo lo que es la idea de cumplir un exhorto, que un exhorto no significa reconocer el tema de la jurisdicción extranjera, sino que cada estado mantiene lo que es su soberanía intacta. Este acuerdo es muy valioso, ¿por qué? Porque nos da un marco común en el tema de la que es la región sudamericana, e incluso facilita lo que es la integración jurídica entre países vecinos que comparten gran cantidad de vínculos comerciales y familiares. Y por último está el tema de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, que yo considero que es la más importante en el área penal porque es el área que creo yo manda más exhortos para notificar. Aquí ya no se trata simplemente de notificar o pedir pruebas en procesos civiles, sino de cooperación frente a delitos. Y eso abarca desde notificaciones de resoluciones, recepción de testimonios, el tema de traslados de detenidos, incluso hasta incautación de bienes. Como en todos los tratados, siempre va a haber límites. Se puede negar el tema de la asistencia en caso de que llegase como afectar la soberanía o incluso el orden público o la seguridad del Estado requerido. También se excluyen lo que son delitos políticos y militares para evitar el tema de los abusos de poder. Un aspecto humano muy relevante es el salvoconducto. Si un testigo viaja a otro país para declarar, no puede ser procesado ni detenido por hechos previos a su traslado. Esta protección genera confianza en el tema de la cooperación de la materia penal. Este tratado demuestra que la asistencia judicial no se limita al tema civil y comercial, sino que también es posible combatir el tema de la criminalidad fuera de los países. En conclusión, todos estos tratados, el de Panamá, el de Montevideo, el de La Haya, el Acuerdo de Mercosur y el de Nassau, forman un mosaico jurídico que nos permite que la justicia trascienda el tema de las fronteras. Cada uno tiene su particularidad, pero entre todas buscan lo que es agilizar notificaciones, el tema de garantizar los principios y ampliar el tema de la cooperación para las notificaciones, sentencias, laudos, incluso con el último tratado que les mencioné para enfrentar lo que es la criminalidad internacional. Pero todos comparten la misma lógica, cooperar sin renunciar a lo que es su soberanía nacional. Por eso, cuando hablamos de exhortos y cartas rogatorias, no hablamos solo de trámites burocráticos, sino que estamos hablando de confianza mutua entre los países y el respeto al debido proceso, que es lo que siempre se busca. Y sobre todo, que la justicia pueda ser efectiva en un mundo cada vez que está más interconectado. Sí, gracias. ¿Alguna opinión? Muchas gracias. Para concluir, teníamos dos ejemplos que habíamos sacado de... dos ejemplos, uno es de Chile, sobre cómo admiten un exhorto en España que investiga el Banco de Chile, y el otro era sobre el cual ha recibido el Tribunal Supremo, sobre Sánchez de Lozada. Pero, o sea, lo han devuelto, porque como bien explicaba mi compañera, tiene que tener una formalidad y ciertos requisitos, tiene que estar bien traducido al inglés. Y ellos ya lo han devuelto por Cancillería a nuestro país. O sea, no ha sido admitido. No ha sido admitido por esa consecuencia de que no ha sido traducida, por lo cual ha sido rechazada. Actualmente el Ministerio está volviendo a presentar este exhorto suplicatorio para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso sería, y en conclusión se puede decir que los exhortos y las cartas rogatorias son fundamentales para la cooperación entre los estados. Gracias, eso sería todo.